Bien, ¿qué tal, amigos? No hay mejor estafa que la que se hace amparado en las leyes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que alguien pueda efectuar una estafa amparado en las leyes? Eso es posible cuando la estafa arranca en el propio Palacio Legislativo. Vale decir, cuando el legislador deja de ser legislador y se convierte en un facilitador del estafador. Eso pasó en nuestro país, y esa distorsión de la función legislativa, esa distorsión que sufrió el legislador uruguayo, que se convirtió en un facilitador de la estafa, es la que permitió el vaciamiento de ANCAP, que nos cuesta cientos de millones de dólares, que si estuvieran destinados, por ejemplo, a un plan de vivienda llevado en forma transparente, cristalina, proba, legal, sería un elemento generador de empleo genuino, movilizador del comercio y, de acuerdo a los montos de la estafa de ANCAP, podría ser una solución total del problema habitacional del país. Observen entonces ustedes la importancia que tiene este tema, que no es abordado por los medios de comunicación. ¿Y por qué no es abordado por los medios de comunicación? Porque en realidad en esta estafa legalizada, que tiene su origen, su etiología en el Palacio Legislativo, están involucrados los 4 partidos políticos. Me voy a explicar. Las transformaciones legales sobre las cartas orgánicas de UTE y de ANCAP permitieron generar un verdadero monstruo, que es el que en definitiva viabilizó la estafa. Se modificaron las cartas orgánicas de ANCAP y de UTE de manera tal de que el dinero que ellos manejan, que es dinero de ustedes y mío, vale decir del pueblo uruguayo, dinero del Estado, dinero de estas empresas públicas o de estos entes autónomos del Estado, pudieron destinarse a formar parte del capital de una empresa privada que se maneja por la norma jurídica establecida en la ley 16.060, ley de sociedades anónimas. Dinero público que pasa entonces a formar parte de una empresa privada, una sociedad anónima. En el caso de la regasificadora Gas de Sayago, cuya presidente fue Marta Jara, que ahora está en ANCAP, como presidenta de ANCAP. Y entonces, como es una empresa privada, no obstante el dinero ser de ustedes, se le pide una consulta al estudio jurídico del ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno del doctor Lacalle, el estudio jurídico Posada de Vecino, allí donde uno de los principales dueños es Ignacio de Posadas. Y produce la consulta jurídica que tengo aquí en mi mano. Y entonces, fíjense lo que dice la consulta, que evacúa el doctor Ignacio de Posadas y todo su estudio, a propósito del marco jurídico que rige la regasificadora. Y esto es importante, rige la regasificadora y rige todas las sociedades anónimas privadas que han hecho y siguen haciendo las empresas públicas del Estado. Es decir, que la regasificadora es el caso emblemático por el monto, tal vez por ser la más importante y la más antigua. Pero en realidad esta metodología se extiende a todas las sociedades anónimas privadas hechas con capital del Estado, con dinero de ustedes. De acuerdo a los documentos referidos, Gas de Sayago, sociedad anónima,
es una sociedad anónima, cuyo capital es propiedad de la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland, ANCAP, y de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, en un 50% del capital social cada una de las nombradas. La calidad de ente público de sus accionistas no modifica el hecho de que se trata de una sociedad anónima de derecho privado regida por la Ley 16.060, Sociedades Comerciales, y sus normas concordantes, modificativas y complementarias. Estas frasecitas, estos conceptos que además se pueden plasmar, como lo hace el estudio de Posadas, en función de las modificaciones legislativas que sufrieron las cartas orgánicas de estos entes del Estado, que también está aquí, por supuesto, el desarrollo de esas modificaciones, permitieron que el dinero de todos los uruguayos lo manejara Marta Jara y Arrucoechea sin ningún control. Tan es ello así, amigos, que en otra parte de la consulta, por ejemplo, el estudio de Posada dice: las regulaciones públicas en materia de contratación, por ejemplo el TOCAF y decreto 150/2012, decreto 500 del año 1991, no rigen en esta instancia, dado que quien genera el procedimiento licitatorio con miras a la contratación del proveedor es la sociedad anónima y no sus accionistas. Es decir, es el privado, pero con el dinero de ustedes. Entonces el privado tomó el dinero de ustedes, Marta Jara y Arrucoechea tomó el dinero de ustedes y lo manejó como quiso. ¿Y en qué terminó? En el desastre de la regasificadora. Miren, amigos, este Frankenstein creado por el legislador en el chiquero de la Aguada, el chiquero de la Aguada es el Palacio Legislativo. Yo no tengo más remedio que utilizar estos calificativos, porque yo no lo puedo llamar el Palacio de las Leyes, porque se supone que en el Palacio de las Leyes se legisla para proteger los intereses del pueblo, los intereses de ustedes. Ahora, si en el Palacio de las Leyes se legisla para favorecer a una rosca empresarial, para que esa rosca empresarial termine llevándose el dinero de ustedes sin ningún tipo de control, por respeto a ustedes, yo no puedo llamar al Palacio de las Leyes Palacio de las Leyes, lo tengo que llamar el chiquero de la Aguada, y por eso lo llamo el chiquero de la Aguada, porque ustedes saben cuál fue la culminación de todo este proceso: el vaciamiento de ANCAP. Porque reitero, esta metodología se utilizó en la regasificadora Gas de Sayago, con los resultados que ustedes ya saben, y se utilizó en todas las otras sociedades, como por ejemplo ALUR, en todas las sociedades que se utilizó la metodología del sobreprecio para robar al pueblo uruguayo y generar una masa de dinero que luego será lavada, y que es obligación de la justicia investigar cómo se está lavando el dinero fruto del vaciamiento de ANCAP. Y no se han investigado todavía lo que puede estar pasando en UTE y Antel. Lamentablemente no tenemos todavía ningún indicio, no nos ha llegado ninguna información para comenzar con esa investigación, para pedir que nuestra justicia, que nuestro Ministerio Público tan transformado en forma inconstitucional, se deje de dedicar sola y exclusivamente a la delincuencia marginal y comience a indicar a los fiscales que ya no tienen independencia técnica. El doctor Díaz, fiscal general inconstitucional, le dé órdenes a los fiscales para que empiecen a investigar este tipo de delincuencia, que es la delincuencia gubernamental. Pero ahí tenemos un problema, que Díaz fue puesto por el gobierno, con la veña de los partidos que legislaron criminalmente para viabilizar esta estafa. Entonces usted dice: pero doctor Salle, estamos atenazados, estamos rodeados, estamos entregados. Efectivamente, de ello se trata este audio y este video: denunciar la forma en que los 4 partidos del nuevo orden mundial,
que responden a las grandes corporaciones, legislan para perjudicarlo a ustedes, al pueblo uruguayo, y beneficiar a las corporaciones que son las que pagan las campañas electorales. Ese es el fin de este video. Esta es la denuncia que nosotros estamos realizando. Y implícitamente también estamos denunciando cómo se ha copado por intermedio de una legislación perversa e inconstitucional que viola el artículo 197 de la Constitución respecto del Ministerio Público, y tener un Ministerio Público que responde a los intereses del gobierno y no responden a los intereses de la nación. Es decir, no tenemos un fiscal general de la nación, sino que tenemos un fiscal general de la fuerza política que está gobernando. Se ha desnaturalizado por completo la República. Yo ya no hablo de desnaturalización de la democracia, porque en el plano sustancial hace mucho tiempo que vivimos una falacia. Pero inclusive se ha desnaturalizado desde el punto de vista formal, porque al legislar en contra de los preceptos básicos de la Constitución no se cuida ni siquiera en ese aspecto de la puesta en escena, en ese aspecto meramente formal. Vamos a una pausa y continuamos.